Buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a ir a la quinta parte de este cursillo de Sanando a nuestro niño interior, a ver qué resulta. En esta emisión que vamos a hacer no va a haber meditaciones como hubo las otras veces. Les cuento que ya las meditaciones he subido 2, la del niño de recién nacido y la del niño de 2 a 3 años, que están en el canal, para los que quieran hacerla, ¿no? Y vamos a ver si en estos días se suben las que faltan, que son 3 más. Bueno, dice este autor, ¿no?, que les conté, que se llama John Bradshaw, en su libro Volver a casa. Habla de que esto de recuperar al niño es un proceso, ¿no? Como todo es un proceso, nada podemos hacerlo del día a la noche, todo nos va a llevar un tiempo, aparentemente, ¿no? Y bueno, él dice que para hacer este proceso, ¿no?, de recuperar al niño, hay que ponerle cierta dosis de perdón, ¿sí? Por eso él habla de la práctica del perdón. Y vamos a ver a qué se refiere, ¿no?, con esto de perdonar. Él dice que el perdón sana el pasado y libera nuestras energías para el presente. Cada vez que hay una falta de perdón, nuestras energías vitales bajan, porque nuestra mente está como atrapada, ¿no? Como que se queda ahí, en un bucle, ¿no?, de resentimiento. Y bueno, todo eso disminuye nuestra energía vital. Él dice que lo que tenemos que hacer, estoy acá con el tema de Windows, que no sé qué pasa. Se me tildó. A ver. ¿Qué está pasando? Bueno, todo esto que está pasando acá, no sé si a ustedes les sale esto en la pantalla. A ver. Ahí. Ahí está. Ahí lo pude. Creo que se salió. Vamos a ver qué pasa. Bueno, él habla de que tenemos que desmitificar a nuestros padres. Nosotros nos hemos criado, aparentemente educado, con unos padres, ¿no? Padres o tíos o abuelos o, bueno, quienes hayan sido nuestros educadores cuando éramos niños. Yo busqué en el diccionario, ¿no?, esta palabra de desmitificar, ¿no?, para entender un poquito bien qué significaba. Y el prefijo des significa, y se usa para indicar la inversión de una acción, ¿sí? O sea, salir del mito, ¿no?, invertir este mito. Y como definición, el diccionario da evidenciar los atributos reales de un objeto o un acontecimiento, ¿sí? O sea, salir del mito, sino que sería como tomar conciencia de que lo que pasó, ¿sí?, como pasó, que nos causó un daño y que necesita ser aceptado, eso que pasó, no negarlo. Pero siempre conscientes, ¿no?, de que, bueno, que estos padres, tíos, abuelos o quienes nos hayan educado, no pudieron hacer otra cosa más que la que hicieron, ¿sí?, porque ellos eran niños actuando según sus propias frustraciones. O sea, niños interiores educando a otros niños, ¿sí?, niños heridos educando a otros niños. Él explica, ¿no?, que cuando desmitifico mi pasado y reconozco el carácter ambivalente y trágico de toda acción humana, puedo descubrir una nueva posibilidad para transformar el significado de lo sucedido, ¿sí? Cuando le sacamos todo esto del dramatismo, todo este dolor, ¿no?, todo esto que obviamente
todos tenemos como una herida, ¿no? Toda esta herida que tenemos todos. Bien. Acá me dice que la conexión está un poco inestable. Yo igual me arriesgué a hacerla porque claro, toda acción humana, ¿no? Es ambivalente. Ambivalente, bueno, significa, ¿no? Que tiene una parte buena y otra mala, o sea que es relativa. Entonces, él lo que explica es que nosotros podemos transformar esto que sucedió aparentemente en el pasado. Pero que la única manera de transformarlo es experimentar los sentimientos, ¿sí? Rescatar ese dolor original, que ya lo dijimos la otra vez, ¿sí? La única manera, parece ser, de sanar que tenemos es volviendo a sentir esto, ¿no? Ese dolor que tuvimos en ese momento. Si no, no hay curación posible. Él explica que a su vez el perdón nos ayuda y nos permite alejarnos de nuestros padres. Y ahora vamos a ver de qué manera, ¿no? Nuestro sufrimiento congelado originó los profundos resentimientos que nos mantuvieron unidos a ellos. Parece ser que toda falta de perdón o resentimiento nos mantiene unidos, atados, ¿no? Como con una cuerda a esos seres. Claro, porque los resentimientos generan que reciclemos los mismos sentimientos una y otra vez. Por eso se llaman resentimientos, porque vuelvo a sentir una y otra vez eso que sentí. Porque no lo puedo soltar, no lo puedo liberar. Por eso nuestro niño herido nunca desea separarse de sus padres, en realidad. O sea, pareciera que nosotros queremos desvincularnos de nuestros padres y seguimos atados a ellos, porque justamente esa herida es la que nos mantiene atados. Mientras gastemos nuestra energía en odiarlos secretamente, permaneceremos unidos a ellos y esto nos impide crecer. ¿Bien? Por eso tanto la importancia de sanar a este niño interno, porque hasta que nuestra niño interno no se sane, no se libere, vamos a seguir con este dolor a cuestas. Bien, el perdón es lo que sana todos los resentimientos y nos permite divorciar a nuestro niño de las voces, miren lo que dice acá, de las voces avergonzantes de nuestras figuras paternales internas. ¿Recuerdan que eso lo dijimos la otra vez? Que pareciera como que nuestros padres nos siguen diciendo, ¿no? En persona lo que nos dijeron de niños, pero parece ser que no, que aunque nuestros padres no estén presentes, esa voz, ¿sí? Eso que se nos decía cuando niños, sigue resonando en nuestras mentes todo el tiempo. Y es justamente aquello de lo cual nosotros sentimos una gran vergüenza hoy en día, ¿no? Lo que nos avergüenza, de lo que nos sentimos culpables. Es como que la voz de nuestros padres repercute, ¿no? O resuena internamente en nosotros. El perdón es la forma en que dejamos el hogar internamente. O sea, internamente tengo que dejar mi hogar, ese hogar de la infancia. Nuestra obligación básica, ¿sí? Es nuestra propia vida. Todos aquí estamos para ser responsables de nuestra propia vida, ¿no? Nadie tiene que hacerse responsable de nuestras heridas, de nuestro dolor, solamente nosotros. Él dice acá esto, ¿no? Y vamos acá a reflexionar un poco, ¿no? Dice, nosotros no vinimos a cuidar a nuestros padres. O sea, no fue nuestra misión venir acá a ser hijos para después cuidar a los padres. Obviamente dice él que si los padres no se pueden valer por sí mismos, vamos a tener que cuidar de sus cuerpos, porque corresponde, ¿no? Con una cuestión moral, ¿no?
de lo que ellos hicieron por nosotros, cuando nos cuidaron cuando éramos chicos, ahora los cuidaremos a ellos cuando son viejos, en el aspecto de que ya no se puedan valer por sí mismos y mientras podamos hacerlo. Porque también puede suceder que no podamos hacerlo. ¿Bien? Pero él dice que acá estamos hablando, ¿sí?, de que a los padres que no tenemos que cuidar son aquellos padres que se niegan a asumir la responsabilidad de su propia herida interna. Hola Carla, bienvenida. Nuestros padres también tienen su propio niño interno herido, ¿sí?, y ellos deben hacerse cargo de su propia sanación, no nosotros, ¿sí? Nosotros debemos hacernos responsables de sanar a nuestro niño interno. Hola Inmaruti, qué difícil el nombre. Bien, entonces, una actitud saludable consiste en permitirle al niño ser quien es y no obligarlo a obedecer las viejas reglas y creencias paternas avergonzantes. Porque si no parece como que esa voz de nuestros padres interna, que se sigue repercutiendo en nuestra mente, nosotros, como eso nos causa mucha vergüenza, ¿no?, mucho dolor, parece que seguimos obedeciendo eso que se nos dijo de niños. Bueno, una manera de crecer y de madurar es romper con esas reglas, ¿bien? Esas creencias, ¿sí?, que tenemos internalizadas, cristalizadas, y hay que romperlas, porque si no seguimos repitiendo lo mismo, como un disco rayado. Al permitirle, dice, al niño interior herido desobedecer las reglas de los padres, el niño entenderá que nosotros tenemos el poder suficiente para poder ir contra ellos, porque si no, terminamos sometidos, ¿sí?, sometidos a esas reglas. Tenemos 40, 50 años y seguimos diciendo y obedeciendo lo mismo que hacíamos cuando éramos pequeños. Y él propone un ejercicio para hacer, ¿no?, que yo se los voy a explicar y después ustedes lo hacen cuando tengan un tiempo. Que sí lo tienen que hacer ahora. Él dice que agarremos una hoja, una lapicera y que hagamos una lista de 10 cosas que están dentro de mis posibilidades actuales y que no pude llevar a cabo cuando era niño. ¿Sí? A ver, una lista de todo lo que yo puedo hacer ahora, ¿no?, en este momento, pero que cuando yo era niño no las pude hacer. ¿Bien? Que recuerde, cuando era niño, qué cosas se me decían que no se podían hacer. Por ejemplo, no se puede hacer lo que vos querés. No, eso no. No, porque nuestros padres nos decían, no se puede hacer lo que vos querés, tenés que obedecer. Por ejemplo, vamos a suponer que nuestros padres no nos dejaban tener un gato cuando éramos chicos. Bien. Tener un gato. Bien. O sea, todas esas prohibiciones, ¿sí?, que cuando éramos niños se nos dijeron, pero que ahora yo quizás tengo la posibilidad de hacerlas, de actuarlas, y no las hago, porque claro, esa censura interna de mi infancia fue tan potente que yo todavía me sigo creyendo que no tengo derecho a hacer eso. ¿Sí? Por ejemplo, yo no sé, tener un auto, manejar un auto, no sé. Cada uno tendrá 10 cosas que cuando era pequeño sintió que sus padres le dijeron que no podía, y parece ser como que ahora que soy grande, sigo creyéndome lo mismo, que no puedo hacer esas cosas. Esto dice que es una manera de plasmar en el papel todo eso que creo que no puedo hacer, para permitirme hacerlo, ¿sí?, porque lo puedo hacer. Ahora, en ese momento creía que no, porque había unas voces con cuerpo y todo, ¿no?, que me decían que no. Pero ahora yo puedo hacerlas e igual me sigo diciendo que no. Entonces, atención ahí a qué cosas yo todavía me sigo diciendo no. Bien, eso después lo hacen ustedes cuando tengan ganas. Bueno, hola Marta y hola Edith, que no la saludé. El niño interior necesita saber que la infancia ha pasado y que ahora, ¿sí?, nosotros, los adultos, el adulto que soy, le puede dar unos padres nuevos,
¿sí? Unos padres nuevos. Estos nuevos padres, ¿sí? Ahora después lo vamos a ir viendo más adelante, lo del padre y la madre, digamos que quiero tener para mi niño nuevos, no esos que tuve cuando era niña, que, ¿no es cierto?, me llenaron de creencias y todo, ¿no? Sino ahora unos nuevos padres, internamente, ¿no? No es que me voy a ir a buscar unos padres a algún lado, no, no. Internamente, en mi mente, ahora voy a tener unos padres que me van a dar otras reglas, unas reglas que me van a ayudar a madurar y dejar de estar estancada en esta niña, niño que patalea y patalea. ¿Qué le podemos decir a nuestros niños? Está bien sentir lo que sientes. Atente acá, ¿no? Porque para nosotros, cuando fuimos niños, parece ser que muchas cosas que sentíamos, se nos decía que estaba mal sentir eso. Ahora me voy a decir, yo adulta, estos padres que le voy a recrear a mi niño, que está bien sentir lo que siento, porque en realidad está bien sentir lo que siento. Si me siento triste, está bien sentirme triste. Si me siento alegre, está bien sentirme alegre. Si me siento ofuscada, está bien sentirme ofuscada. Porque no sé si ustedes se dieron cuenta que cuando estamos enojados, por ejemplo, hay una voz que nos dice que está mal estar enojado. Y nosotros mismos reprimimos ese enojo porque hay una voz que me dice que está mal estar enojado. Yo debería sentirme de otra manera. Bueno, eso es una manera de auto boicotearnos. Entonces ahora, no, me voy a decir, está bien sentir lo que siento. Hola Elvia, hola Isaura. Que me llamé como ella. Bien. Bueno, entonces, primero entonces está bien sentir lo que siento. Segundo, nadie puede decirte lo que debes sentir. Bien, ese es otro tema. A veces permitimos, y muchas veces, que el otro me diga lo que debo sentir. No deberías estar llorando ahora, deberías estar feliz. No, ahora no deberías estar enojado, no, deberías estar contento y satisfecho de esto. Así fuimos criados. Entonces ahora me voy a dar permiso para saber que yo puedo sentir lo que siento y que nadie me tiene que decir cómo me tengo que sentir, sino que me siento como me siento. Tercero, está bien querer lo que quiero. Bien. Está bien querer lo que quiero. Si yo quiero tal cosa, está bien que quiera eso. ¿Por qué tiene que estar mal que yo quiera tal cosa? Cuarto, no hay nada que tú debas o no debas querer. ¿Sí? O sea, que no es que yo tengo que tener ciertas reglas y estas cosas sí se pueden querer, estas otras no, esto sí, esto no. Así fuimos criados. Y seguimos, ¿no? Repitiendo el patrón. Sino que está bien satisfacer nuestras necesidades. Está bien. Es correcto solicitar lo que uno desea. Si quiero algo, lo expreso y digo lo que quiero, sin temor a ser censurado por lo que deseo. Es esencial decir la verdad en todo momento. Mentir tergiversa la realidad. ¿Bien? Importante esto, ¿no? De que lo que digo sea mi verdad, porque obviamente es mi verdad, no es la verdad absoluta, ¿no? Pero no mentir en lo que digo, sino que digo lo que siento, porque si no ahí estamos otra vez volviendo al primer punto de que no quiero que sepan lo que yo siento, ni lo que quiero. No, lo que quiero lo digo, lo expreso lo que siento y lo que, como me dice acá, digo la verdad, lo que me surge en el momento. No me reprimo a lo que quiero decir. Obviamente mientras que lo que diga no lastime a otros, no dañe a otros. Hola Salea, hola Helen, hola Sonia.
Y hola Yolanda, bienvenidas. Bien, entonces, otra fundamental, nueva regla. Está bien cometer errores. Está bien cometer errores. Los errores son nuestros maestros y nos ayudan a aprender. Aquí todos nos equivocamos. Todos. Bien. El tema es que cuando cometo un error lo veo como algo terrible y ahora tengo que aprender a ver que un error es un error y que no está mal equivocarse. Que me puedo equivocar todas las veces que lo necesite, porque estoy aprendiendo. Si ya lo supiera todo, no me equivocaría nunca. Sería perfecto. Es imposible. Entonces, está bien cometer errores, porque estamos aprendiendo y nos educaron en que no había que equivocarse, que había que, ¿no? Ser perfecto. No me hagas quedar mal. Portate bien, ¿no? No me hagas quedar mal. Bien, todo eso está internalizado en nosotros y eso, bueno, hay que permitirse equivocarse. El niño interior necesita que nosotros le brindemos tiempo y atención, que es lo que no hacemos, no. Y el niño está pidiendo a gritos que nosotros le demos un tiempo, o sea, que nos demos un tiempo a nosotros mismos, como adultos, para atender a ese niño que necesita nuestra atención, ¿bien? Porque si no lo hago yo, nadie puede hacerlo por mí. Entonces, darme tiempos, espacios en los que yo me voy a quedar a solas con mi niño, dándole atención, a ver qué le pasa. Al hacer esto le estamos demostrando que realmente lo estamos cuidando, ¿sí? Esto es como pasaría, hola Nilda, bienvenida. Sí, bueno, ¿ves? Ahí es algo que tenemos que una regla para romper, Nilda. Bien. Cuando yo atiendo a mi niño interno, ¿sí? En un acto obviamente que es interno y mental, es como si yo estuviera haciendo lo mismo con un niño externo, ¿sí? ¿Qué me va a pedir el niño? Atención. Bueno, si yo no se la doy, el niño se va a sentir abandonado. Eso mismo le pasa a nuestro niño interno. Lo que pasa es que como no lo vemos, creemos que no existe y que no está, pero el niño interno está y es muy valioso que lo recuperemos. Pero tenemos que poner en marcha un montón de mecanismos para hacerlo, porque si no nos ponemos ahí, no pasa nada. Si queremos sentirnos bien con nosotros mismos, considerarnos felices, estar en paz y armonía y tener una vida plena, tenemos que sanar a nuestro niño interno. ¿Sí? Hay que poner muchas ganas, mucha voluntad para sanar a este niño. Pero si quiero eso, ahora si quiero otras cosas, no sé. Pero si quiero esto que dije recién, sentirme bien, estar en paz, sentirme pleno y en armonía, tengo que atender a mi niño interno. Sanarnos significa rememorar nuestro pasado y dejar salir el dolor que nos sigue afectando en el presente. Y esta es la parte más difícil, porque nosotros es como que no queremos mucho ir ahí adentro a recordar ese dolor, mucho menos sentirlo, y parece ser que el proceso va por ahí, que lo tengo que rememorar, lo tengo que volver a sentir, para darme cuenta que eso es lo que me está afectando mi vida actual, este presente. Esto que nos sigue afectando en el presente es una energía, ¿no? Una energía que está provocada por la emoción, que en ese momento el niño sintió y reprimió, pero resulta que sigue activa internamente. Y la interpretación que le hemos dado a esta experiencia, la creencia que quedó adherida a eso, es lo que sigue ejecutándose una y otra vez, una y otra vez. Todo debido a una emoción reprimida. Esta energía se puede reactivar en cualquier momento, ¿vieron? Como la bomba, puede explotar en cualquier momento. Ante un estímulo, ¿sí? Algo que parece ahí fuera, ¿sí? Que nos estimula, esta emoción, toca, ¡pum! Y se activa esa energía reprimida.
Esto nos va a obligar a revivir esa experiencia en el presente, tal como sucedió en su momento. Lo que pasa es que la vamos a actuar de otra manera. Pero esa energía la voy a revivir con el mismo dolor y la misma potencia que en ese momento en el cual yo la reprimí. Ahora viene un estímulo externo que me recuerda, que me activa esa emoción y ¡pum! Y salto, reacciono. Claro, es inconsciente, pero ya me estoy dando cuenta de dónde viene la cosa. ¿A quién no saludé? A Nancy. Hola, Nancy. Bien. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es un trauma, porque todo esto es un trauma, ¿no? Todos tenemos un trauma infantil, ¿no? De la infancia, que es el que venimos arrastrando a lo largo de nuestras vidas. Y parece ser que nunca se termina esto del trauma. Bien. Un trauma es el resultado de un dolor, ya sea físico o emocional, en el que nos sentimos vulnerables e incapaces para asimilarlo, porque nos vimos indefensos y sin recursos. Bien, y no había una persona que nos pudiera acompañar y ayudar a liberar la emoción y procesarlo mentalmente. Por eso no se procesa y sigue estando presente, aunque es inconsciente. Bien, esto es lo mismo. Esa emoción que me ocasionó algo que yo no pude resolver, porque era niña, no lo supe resolver, eso como no lo pude asimilar, no lo pude procesar, sigue estando activo ahí, en mi interior. Bien, entonces mi niño herido sería ese trauma que me está marcando, que puede ser uno o varios, pero bueno, en general el trauma es uno, ¿no? Pero el niño está atrapado en ese trauma. Es decir, que el trauma es una experiencia con carga emocional en la que nos hemos sentido indefensos. Obviamente, un niño, ¿cómo se va a sentir? Indefenso. Percibíamos que peligraba nuestra estabilidad física o emocional, ¿no? Entonces, lo retiramos de nuestra conciencia, ¿sí? Lo hicimos inconsciente, pero sigue estando, ¿bien? Ahí y necesita una acción reparadora. Este dolor necesita sanación, o sea, necesitamos reparar ese dolor que sigue estando ahí. Toda experiencia traumática provoca una división interna, ¿sí? La separamos para que ésta no pueda acceder a nuestra conciencia. Eso es lo que hace la mente, ¿sí? Viene la experiencia, viene el trauma, no, la mente no lo soporta, entonces se divide internamente para no sentir ese dolor y lo reprime. ¿Y ahí qué? Porque no lo puedo traer ahora a mi conciencia, porque eso me causó mucho dolor y ahora yo tengo miedo de revivir ese dolor. El trabajo del trauma implica por ello una reconexión de las partes que se separaron. ¿Sí? Por eso se habla tanto de la reconexión, de la reconciliación, del integrar, del volver a la unidad. O sea, todo es lo mismo. ¿Por qué? Porque si hay una mente que está dividida, obviamente que hay sufrimiento, porque hay algo que está en el inconsciente que se está proyectando ahora en mi película, en mi pantalla de la conciencia todo el tiempo. Y yo me pregunto, ¿cómo resolverlo? Y no puedo, porque yo sigo creyendo que el asunto, el problema está ahí en la pantalla, pero resulta que el asunto está siempre en eso que quedó reprimido. Que por eso es tan importante ir al sanar a este niño interno, porque dicen todos estos psicólogos, ¿no? Y los autores que explican esto, que cuando nosotros conectamos con el niño y le preguntamos qué le pasa, el niño tiene toda la información, nos va a dar la información de eso que nos pasa, porque nosotros ahora no lo podemos entender. Sé que me pasa algo, pero no sé de dónde viene. Bien. Cuando conecto con el niño me da la información, porque ahora van a ver más adelante, que lo vamos a ir diciendo, podemos ahora empezar a entablar un diálogo con este niño, ¿no? Para que me dé esa información que necesito, ¿sí? Conocer para liberarla. Porque mientras siga estando reprimida,
no tengo acceso a eso. Necesitamos abrir, ¿no? Hacer espacio y que salga todo, salga. Una manera, dice este autor, de hacer esa reconexión es el diálogo con nuestro niño interior. Para reconectar con nuestro niño tenemos que crear una condición de protección y seguridad para que éste se sienta protegido, ¿sí? Es como si habláramos con un niño ahí fuera. Si yo al niño, me dirijo al niño de manera violenta, agresiva, ¿no? O ofuscada, o autoritaria, o lo que sea, el niño se va a esconder, se va a asustar y no va a querer dialogar conmigo, que soy el adulto. Bueno, ese mismo vínculo es el que tengo que establecer con este niño interno o niña interna para que se sienta protegida, ¿sí? Que no tenga miedo de que puede confiar en mí, porque ahora hay como una desconfianza. Mi niño no confía en mí, porque claro, yo lo tuve tanto tiempo olvidado, que está lleno de telarañas y ahora tenemos que sacar todas las telarañas y volver ahí, que es donde nunca quise ir. El niño interior herido tiene que poder expresar su dolor sintiéndose entendido, protegido y apoyado por mí, el adulto. Lo mismo. ¿Qué pasaría si un niño pequeño, por ejemplo, me dice que está triste porque, no sé, porque la muñeca se le rompió? Vamos, para decir algo, ¿no? Entonces yo le digo, ay, pero Juanita, no seas tonta, ¿cómo vas a llorar por una muñeca? ¿No ves que es una muñeca, que no es nada? Por ejemplo. Obviamente que la niña, ¿qué va a sentir? Que sus sentimientos no valen, que ella está triste y que no encuentra quien entienda lo que le pasa. Esto después se traslada a nosotros cuando somos adultos, que seguramente no sé si a ustedes les pasará, pero a mí me pasa, que claro, si fuimos criados por adultos que no nos entendían, o sea, cuando nosotros pedíamos que se nos entienda, ¿no? Que sí, que se nos entienda, que se nos dé una respuesta, ¿no? Que esperábamos un consuelo, no lo tuvimos. Claro, cuando somos adultos, eso lo seguimos repitiendo y después en nuestras relaciones creemos que los demás no nos entienden, nos sentimos no entendidos, no aceptados, no comprendidos. Claro, porque todo esto es la misma niña o niño que en ese momento creyó que era así. Nadie me entiende. Bien, a nadie le importa. Ahora, como adulto, yo tengo que, de a poquito, ¿no? Dialogar con mi niño para que mi niña o niño entienda que sí, que a mí me importa lo que siente. Bien, y que yo voy a poder abrazar ese dolor, o sea, lo voy a poder entender, que no lo voy a rechazar, que no le voy a decir, ay, no es nada, pero vos también, no, como decían cuando éramos chicos, no. Ahora, mi niño necesita que yo lo entienda. Vamos a necesitar recursos que nos ayuden a procesar los pensamientos y creencias que se originaron a raíz de esta experiencia original, que nos ayuden a liberar las emociones y sensaciones que se quedaron bloqueadas en nuestro cuerpo y que nos crean malestar, manifestaciones psicosomáticas o compulsiones y adicciones que no logramos manejar. ¿Vieron todo eso que no logramos manejar? ¿Vieron? Que decimos, se me va la pinza, ay, no puedo con esto. Bueno, todo eso que no puedo, obviamente que son emociones que no están atendidas. Por eso reaccionamos así. También vamos a necesitar recursos que nos enseñen a terminar las acciones que no se concluyeron en el momento del trauma. Esto me resulta, hola Rosario, me resulta parecido a lo que cuando veíamos el curso de Antonio Bley, ¿no? Todo eso que no se concluyó, él le llamaba las situaciones pendientes, todo eso que no se pudo a nivel emocional liberar, claro, no se terminó, está inconcluso y lo sigo repitiendo. Tengo que averiguar, ¿no? Claro, y no, claro, eso le tenés que preguntar, Isaura, vos a tu niña, porque yo también hago lo mismo, porque este es el tema.
nosotros ahora tenemos que aprender a confiar en lo que esa niña o niño nos va diciendo, porque claro, aparentemente, ¿no? En lo que hay que tener cuidado cuando trabajamos con el niño, que no sea un proceso intelectual que hagamos, sino un proceso sentido, porque la mente, ¿no? La misma mente nos va a engañar y no vamos a responder cualquier cosa. Esto es como pasa con el curso de milagros, con el tema del Espíritu Santo, que me imagino que el Espíritu Santo me dice no sé qué, ¿no? Esto es un trabajo que se hace a nivel sentido, en el cual yo tengo que conectar con ese sentir, con esa emoción que está ahí reprimida. No necesito hacer una explicación y un análisis, porque si no ahí nos atrapa otra vez la mente intelectual y nos quedamos en lo mismo. Por eso ahora vamos a ir viendo, Isaura, cómo son los pasos. Bien. Otra cosa que tenemos que hacer, que quizás hasta ahora no hayamos hecho, o quizás sí hayamos hecho, es establecer un plan de tiempos y un ritmo, ¿sí? Que sea adecuado para trabajar con el niño. O sea, por ejemplo, decirme, a ver, ¿en qué horario del día? Hola, Nubia, ¿en qué horario del día voy a trabajar con mi niña interna? ¿A la mañana, que estoy sola y estoy más tranquila? ¿Por las tardes, por la noche? Bueno, que sea un momento del día en el cual yo voy a atender a mi niño, porque aunque parezca mentira, el niño va a estar esperando esa hora, ese momento, ¿sí? Pero ponerme un tiempo, un horario, un algo, ¿no? Un ritmo en el que yo diga, bueno, a ver, solamente voy a trabajar, qué sé yo, los sábados, porque los más días trabajo no tengo tiempo. Bueno, lo hago los sábados o los domingos. O puedo todos los días un poquito, todos los días un poquito. Cada uno tiene que encontrar sus tiempos, ¿no? Que pueda dedicar, porque no a todos nos pasa igual. Hola, Ángela. Entonces, otra cosa que hay que tener cuidado, que hay que hacerlo poco a poco. Bien. Esto de permitirnos que salgan todas estas emociones tiene que ser poco a poco. No se puede hacer de golpe, es imposible. Puede ser contraproducente, ¿no? Ir poco a poco. Otra cosa a tener en cuenta. Tenemos mucho miedo de desbordarnos y no lograr modular y regular los sentimientos. A veces cuando andamos mucho en el inconsciente, o sea, vamos mucho adentro, con cualquier tipo de trabajo o terapia que hagamos, a veces nos resulta contraproducente porque, claro, son tantas las emociones que están guardadas que empiezan a salir todas juntas y en lugar de mejorar empeoramos y andamos mal, ¿no? No sé si ustedes lo habrán experimentado. Hola, Imelda. Sí, se supera. Me haces acordar a mí. Se supera, se supera. Pero ¿cómo se supera? Trabajando con tu niña interna. Porque el tema de las relaciones, y especialmente las mujeres con la madre, da para rato. Y bueno, trabajando con tu niña, cuando vos sanes esa relación interna, porque acá lo que tenemos que entender es que la relación con nuestros padres es la relación interna que yo adquirí cuando era niña y ahora la sigo representando de adulta. Si yo no sano esa relación en mí, en mi mente, cómo funciona, claro, se me sigue proyectando de afuera. Eso ahora lo vamos a ver. Y otra cosa que te recomiendo, yo no me acuerdo si lo hice, pero no me acuerdo si está en los videos de integrar la sombra o en los videos de cómo sanar a nuestro niño interior que subí, creo que ahí está lo de la parte de la relación madre-hija, pero no me acuerdo en cuál de los dos. En alguno está. Después, bueno, fíjate en las listas de reproducción que están ahí. Bien, vamos a ver esta parte. Claro, bueno, ves Eli, para vos quizás esa fue tu peor etapa y para otros fue la peor la de recién nacido, para otros les despierta muchas emociones en la de 2 años. Vieron que esto es así, no sabemos qué es lo que está guardado ahí. Igual ahora en estos días voy a subir las que faltan para que podamos hacer todas, porque también está bueno hacer todas, por más que
creamos que no, nunca se sabe qué es lo que hay ahí. Bien, entonces, ahora va a venir la parte que le va a servir a lo que me preguntaba Imelda. Hola María. Sí, sí, es cierto lo que dice María. Tenés razón, apoyo lo que estás diciendo, María, porque es así, es así. Porque es como que queremos, ¿no? Todo, o sea, la ansiedad, ¿no? Queremos todo así de golpe y en lugar de ayudar, nos empeoramos. Así que mejor ir despacio. Bueno, ahora viene esto que les va a servir a Imelda, que me preguntaba, y a todos. Dentro de nosotros existen como tres partes, ¿bien? Tres partes, miren. El padre, el adulto y el niño. Se los vuelvo a repetir. El padre, el adulto y el niño. Estos tres aspectos componen la estructura de nuestra personalidad. Estos tres estados del yo o del ego funcionan como si fueran entidades separadas dentro de cada uno de nosotros, ¿sí? Son tres aspectos pero que funcionan por separado. El padre es la parte nuestra que dicta las reglas, que juzga, que moraliza y que nos dice, ¿tenés que hacer esto o no tenés que hacer esto? ¿Sí? O sea, la parte moral, lo que está bien, lo que está mal, ¿sí? Sería el padre, esa voz que representa al padre, que nos juzga, el juzgador que tenemos todo el tiempo. El adulto es nuestra parte más racional y más lógica. Ay, gracias, Sonia. El adulto es nuestra parte más racional y más lógica, que obtiene la información y la procesa buscando soluciones a los problemas. Fíjense, en la parte el adulto juega el papel, que sería la parte como la que busca analizar, ¿sí? Encontrarle la vuelta. ¿Vieron cuando digo no me cierra? Quiero que esto me cierre. Ese es el adulto. El niño es el que siente, el que desea, el que sueña y expresa. Es esa parte con la que tenemos que conectar. Por eso tanto asunto con el sentir. Entonces, volvemos a repetir. El padre sería la parte del juzgador, el de las reglas, la moral. El adulto es la parte racional, digamos, la que piensa, la que analiza, ¿sí? O sea, viene la información, la procesa, trata de buscar una solución, el adulto. Y el niño es esa parte que siente de nosotros, ¿sí? La que se expresa. Cada una de estas partes tiene una voz que escuchamos en nuestro interior y nos mueve en distintas direcciones, según la voz que escuchamos. Sobre todo si no están de acuerdo, vamos a estar en conflicto. O sea, si el padre, el adulto y el niño están en desacuerdo en nuestro interior, va a haber conflicto. Ah, me encanta porque el muñequito hace gol. Bueno, están en conflicto. Bien. Por eso es fundamental aprender a escuchar estas voces o diálogos internos, cosa que nosotros no hacemos. Entonces tengo que prestar atención a qué me dicen estas voces. Podemos tener diferentes voces adultas y diferentes voces de niños, y esto va a depender mucho de las personas significativas que hayan estado presentes en nuestra vida. ¿Vieron como me decía Imelda hace un ratito? Esa voz que me resuena, a ver, ¿qué personaje de mi infancia es el que me decía esas cosas y ahora me las sigo repitiendo, taca, 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 porque me quedaron internalizadas? Bien. Estas personas son modelos que yo he imitado, consciente o inconscientemente, y que son los patrones sobre los que he ido construyendo mi identidad o mi sentido de mí mismo. Todo esto que de niño o de niña se me fue diciendo, esas voces que aún siguen resonando en mi interior, son con las cuales yo construí esta que yo creo ser ahora. Ahí es donde entra en juego el adulto. Por eso tenemos que buscar un adulto amoroso, ¿sí? Un adulto que sea amoroso con este niño
para que nos ayude a reconciliar estas tres partes. Si el adulto, ¿sí?, que es el que se va a asustar, entonces ahora yo tengo que asumir el rol de ser padre y madre de mi niño, ¿sí?, o niña, ¿no? Y hablarle desde ahora este lugar vendría a ser como que me olvido de esta, ¿no? Sería como que esta, que yo ahora está traumada de todo el lío que tengo, me olvido de esta y ahora me voy a convertir en un adulto amoroso. Por eso en los otros directos vieron que vimos que este autor recomendaba este asunto del mago, ¿no? Del mago, del sabio, ¿no? De ese sabio amable. Si no puedo hacerlo desde mí, porque me siento mal y no lo puedo hacer, puedo imaginar que un mago, o un hada, o bueno, cada uno imagínese lo que le gusta, le habla a mi niño, ¿sí? Lo puedo despersonalizar y poner a alguien que le hable a mi niño, que sea amoroso y amable. Si veo que no me sale hacerlo a mí. Pero ahora vamos a ver otras estrategias que van a ver que les van a servir. Bien. Entonces, lo que está desconectado se puede conectar, menos mal. Para ello tenemos que tener en cuenta lo siguiente, para poder conectar esto que se desconectó en nosotros, ¿no? Esta conexión que se rompió entre nuestro niño y nuestro adulto. Primero que todo me tengo que dar cuenta del malestar o conflicto. O sea, si no me doy cuenta que estoy en conflicto, no vamos para ningún lado. O sea, si me creo que estoy bien, si me sigo contando el cuento que estoy bien, que no pasa nada. No. Ahora me voy a contar el cuento de que no, que la verdad que estoy mal, que estoy en conflicto. Darme cuenta de que tengo la posibilidad interna de elegir si quiero seguir estando mal o si quiero estar bien, porque solo yo lo puedo decidir. Tercero, darme cuenta de que cada elección que haga va a tener una consecuencia. O sea, si yo elijo sufrir, bueno, ¿cómo va a ser mi día? Va a ser un día de sufrimiento. Si yo elijo estar en paz, ser feliz, mi día va a ser de paz y felicidad. Es evidente. Si nos comportamos como un adulto amoroso, que es lo que tenemos que aprender a hacer ahora, lo primero que haremos es escuchar atentamente para ver qué podemos hacer. ¿Sí? Un adulto amoroso escucha atentamente a este niño para ver qué puede hacer. En lo externo, si tenemos un niño que le pasa algo, el niño, si yo le demuestro que lo escucho con atención, el niño me va a contar. Ahora, si yo no le presto atención, no estoy atenta, el niño no va a sentir que yo no me importa lo que le pasa. Preguntar al niño qué necesita. Indagar, que es una forma de establecer una conexión, ¿sí? Parece que estamos hablando con nosotros mismos, pero bueno, háganlo a solas, no se lo pongan a hacer en el medio de la calle, pero a ver, preguntarle a este niño qué es lo que necesita, qué le está pasando. Así comenzamos a establecer un diálogo que es la base de toda relación. O sea, toda relación se basa en el diálogo. Si no dialogamos, no hay relación. Que el niño sienta que el adulto se preocupa por él y que él es importante. Así el niño se va a sentir seguro, aceptado y apoyado, y entonces se va a ir abriendo. Porque si yo no muestro una actitud, ¿no?, en el cual le demuestro seguridad a mi niño va a sentir miedo y no va a querer hablar conmigo. Entonces, amor, protección y cuidado. Este autor dice algo muy importante, ¿no? Yo por eso lo anoté aquí porque está muy bueno. Dice, se producen las mismas conexiones neuronales, tanto si imaginamos que si hacemos algo de verdad. O sea, tanto aquello que yo imagino como aquello que lo estoy haciendo acá en el mundo real, en realidad, produce las mismas conexiones neuronales. Nuestra mente
interpreta como que eso que yo estoy imaginando que sucede está sucediendo. O sea, fíjense, ¿no? El poder. Así que si yo lo estoy actuando mentalmente, con mi niño estoy imaginando, eso para mi mente significa que eso está sucediendo de verdad. ¿Bien? La mente no puede diferenciar entre la realidad y la ilusión. Le parece que todo es lo mismo. Nosotros sí, creemos que esto es lo real y que lo otro es ilusorio. La mente no, la mente inconsciente, ¿no? Si nos cuesta mucho imaginar que amamos a nuestro niño interior, podemos imaginar que queremos a un niño que tiene las mismas características que nosotros y que lo vemos fuera. Imagínense que nos cuesta mucho el trabajo de ir adentro y de imaginar que el niño está adentro, ¿no? Es interno. Puedo imaginar que el niño está allá afuera, ¿sí? Me lo imagino. Como cuando era niña, que me imaginaba el amigo imaginario. Bueno, me imagino que está mi niño ahí y le hablo como si existiera, aunque no existe. Yo, como sé que mi mente va a interpretar que es verdad lo que está pasando, entonces voy a imaginar que le hablo a este niño. Bien. Una vez que podamos hacer esto, ¿no? Lo vamos a poder conseguir, porque ya al hablarle al niño allá afuera, capaz que después nos va a ser más fácil hablarle dentro. Y podemos empezar a amarnos, ¿sí? También lo podemos hacer con la fotografía, como decía este autor antes, nosotros que hicimos, que ponemos la fotografía y le hablamos a la foto. O sea, lo podemos hacer perfectamente. Podemos crear, ¿no? El adulto amoroso, y si no queremos lo del adulto amoroso, podemos crear un madre y un padre ideal. Es lo mismo. O sea, cada uno elige con qué quiere trabajar. Si con el adulto amoroso, que sería uno mismo, o imaginar un padre y una madre ideal para ese niño. Para eso tenemos que pensar en los atributos positivos y negativos que tenían o tienen nuestros padres reales. Digo tenían porque puede ser que hayan fallecido o que estén vivos los padres y bueno, esos atributos, los positivos y los negativos. Esto nos va a permitir descubrir nuestras carencias o lo que hubiéramos necesitado que no tuvimos. En realidad vamos a describir estos atributos como nosotros los hemos vivido, que es lo que importa. O sea, como yo me viví de niña, o sea, ¿cómo veía yo a mi madre y a mi padre cuando era niña? No si realmente ellos eran así, sino como yo los viví, porque eso es lo que importa. Es lo que el niño vivenció. Con eso vamos a trabajar, no con cómo eran en realidad, porque no vamos a poner a pensar, no, porque la abuela decía que mamá era así. No, 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 cómo yo lo viví. Voy a tener que ir adentro y darme cuenta cómo de niña yo veía a mis padres, cómo creía que eran. Tanto lo positivo como lo negativo. Bien. Sentir lo que sienta, ¿sí? No que voy a creer que eran así, que yo los viví de esta manera y empezar, no, ¿cómo yo voy a creer eso de mi padre? No, lo que sienta. ¿Bien? Yo acá copié unas listas, ¿no? Que les voy a leer para que tengan una idea. Porque, bueno, la madre real, cómo yo la viví y cómo sería mi madre ideal, que sería lo opuesto. Por ejemplo, si yo tuve una madre estricta, voy a imaginar que mi madre ideal es tolerante. Si tuve una madre criticona, voy a imaginar que mi madre ahora es alentadora. Si mi madre era una metida, ahora voy a imaginar que es respetuosa. Si mi madre era incongruente, ahora la voy a imaginar que es coherente. Si mi madre era distante, ahora la imagino cariñosa. Si era falsa, ahora la imagino genuina. Si era deshonesta, ahora la imagino honesta. Y lo mismo voy a hacer con el padre. Si yo tuve un padre que era ausente, por ejemplo, en mi infancia, ahora voy a imaginarme que mi padre ideal es un padre presente, que está siempre. Si tuve un padre distante, voy a poner un padre cercano. Si tuve un padre que no se involucraba en nada, un padre involucrado. Si mi padre era autoritario, ahora voy a tener un padre democrático. Si mi padre era criticón,
ahora voy a tener un padre comprensivo. Si mi padre era un vago, ahora voy a imaginar un padre trabajador. Si mi padre vivía cansado, ahora voy a imaginar un padre vital, ¿sí? Con mucha energía. Lo importante es que el ideal sea lo opuesto a lo que vivenciamos cuando éramos niños. Yo estoy acomodando acá a mi perra, porque se levantó joven y de boca. Bien, esto es muy importante. Porque esas características son las que ahora van a ser mis padres que yo voy a inventar, ¿no? Para este niño. Tal vez nos cueste, dice, que aparezca nuestro niño, porque esté muy triste o enfadado o desesperanzado, que no se vea motivado para comunicarse con un adulto amoroso. Pero si insistimos, lo lograremos. Así dicen estos autores. Hay que insistir. Nuestro niño interior sigue esperando y esperanzado, ¿no? De obtener lo que necesita y por eso lo sigue buscando, porque si ya creyera que lo tiene, no seguiría buscando. ¿Y dónde lo busca? En las relaciones con otras personas. O sea, como mi niño se siente carente y necesitado, anda buscando eso que cree que necesita en otros, ¿no? Anda buscando por ahí fuera. Pero como no sabe cómo, se siente ansioso y tiene miedo. Claro, cuando no sabemos qué hacer, nos ponemos ansiosos y tenemos miedo. Cuando dejamos ir la emoción asociada a un recuerdo doloroso, también se va a borrar la creencia que nos tenía atrapados en ese dolor. O sea que todo ocurre al mismo tiempo. Se va la emoción, se va la creencia. Podemos transformar todas las limitaciones que hemos aprendido, todas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Trayendo a la conciencia el recuerdo o la memoria, rememorando la experiencia con la emoción asociada para quitarle la energía, la carga, y cambiar así nuestra manera de interpretarla. Esto también es parecido a lo que hablamos cuando hacíamos el curso de Antonio Bley, que él decía, ¿no? De reeducar a nuestro niño, de traer alguna imagen, ¿no? De nuestra infancia, ahora al presente, porque en realidad el problema es la carga emocional que tiene esa imagen asociada. ¿Sí? No es la imagen en sí, sino la emoción que nosotros le interpretamos ahí, que le pusimos. Y esa carga es lo que nos causa el dolor, esa carga emocional. Así vamos a transformar las limitaciones aprendidas. Si cambiamos las limitaciones aprendidas, se va a modificar nuestra experiencia presente, porque ya no voy a actuar en automático como actuaba desde esa niña herida. Como esas experiencias nos han llevado a tener ciertas creencias, al cambiar las experiencias, modificamos nuestras creencias y nuestro presente. Por eso es importante este trabajo de reeducar al niño, ¿por qué? Porque si, por ejemplo, ¿no? Como explicaba Antonio Bley, si yo tuve una situación, vamos a suponer, de niña, no sé, que me estaba ahogando, por decir, cuando era niña, ¿no? Me estaba ahogando y bueno, y no sé, y alguien me rescató, ¿no? Y me salvó y no me ahogué. Pero la impresión, el susto, el miedo de ese estar ahogándome me quedó grabado en mi inconsciente. Entonces, ahora si yo traigo esa emoción al presente y la siento, ¿no? Y me doy cuenta que no pasaba nada, o sea, que en realidad, o sea, ese miedo ya no existe, no es real, porque ya vino una persona y me salvó, me rescató y ya está, me salvé, ¿bien? Entonces ya mi niña no va a tener miedo, porque no pasó nada, ¿sí? Pudo soltar esa carga emocional de ese susto, porque si no lo voy a seguir representando de adulta, que voy a ver una pileta nomás o un río y no me va a agarrar fobia, porque ya en mi grabación mental está eso, que el agua es peligrosa, ¿sí? A eso que yo le atribuí esa interpretación. Eso es lo que tenemos que soltar, la interpretación, porque eso es lo que nos causa dolor. Que me da pavor. Sí, es que eso también puede pasar, Imelda, porque también puede ser en las memorias de la infancia, o sea, como es en la gestación, ¿sí?
Sí, claro. Es que el tema es que también cómo resolvíamos nuestras situaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, también hay una idea que es la de cómo se llama el drama de control, ¿no? Vamos a suponer que cuando nosotros éramos niños, por decir 5 años, por decir una edad cualquiera, ¿no? Queríamos algo y como nuestros padres no nos prestaban atención, para que nos presten atención llorábamos, ¿bien? Para conseguir lo que queríamos. Ese era nuestro drama de control. ¿Por qué? Porque cada vez que yo lloraba, venían mis papás y me daban lo que yo quería. Bien, entonces aprendí de esa manera. Ah, claro, si yo lloro, entonces significa que mis papás me van a dar lo que quiero. Entonces después crezco, soy grande y sigo actuando lo mismo porque digo, si yo lloro, entonces los demás van a sentir lástima de mí y van a hacer lo que quiero. Y seguimos representando lo mismo. Por eso hay que estar muy atentos a este papel, a este patrón que seguimos representando todo el tiempo. Y no nos damos cuenta, hasta que no lo veamos. Cuando lo veamos, ¿no? Claro, claro, pero hay que ver ese dolor, Sonia, ese dolor físico, a qué se debía, ¿no? Porque si había dolor físico es porque había dolor emocional, porque nuestro cuerpo duele cuando hay algo que tenemos psicológicamente muy sin resolver, por eso nos duele el cuerpo, porque obviamente todo se proyecta acá en el cuerpo, ¿bien? Claro, claro, y por eso mismo, esas imágenes, Sonia, está bueno que vos, por más que eso cause dolor, volver a rememorar cuando me pegaban, ese dolor es el que nos están explicando acá, que tenemos que sentir para darnos cuenta que ahora ya no soy más esa niña a la que le pegaban, ni esa niña que se sentía desgraciada, ni que se sentía abandonada, bueno, todo lo que sentíamos, y darle nueva información a esta niña, ¿sí? De la manera que estamos hablando hoy o de la manera que hablamos las otras veces, que es diciéndole lo que en verdad es, porque la niña va a entender lo que le estamos diciendo ahora, ¿sí? Entonces, ¿en qué estaba yo? Es como una reprogramación, ¿no? Que tenemos que hacer. Eh, claro, y sí, me imagino. Lo que pasa es que lo que contás vos, Inelda, ¿no? Que tenemos el miedo a que otro muera, ¿bien? A que un ser querido muera. Yo sé que te va a parecer ilógico lo que te voy a decir, pero bueno, vamos a tener que ir aprendiéndolo porque yo tuve muchas experiencias en las que tuve que aceptarlo. Nosotros estamos muy acostumbrados por este temor a la muerte que tenemos, a la desaparición física, ¿no? En que otro muera. Lo proyectamos en ¿qué me va a pasar a mí si muere este ser querido? En realidad, nosotros tenemos miedo por nosotros, no tenemos miedo por el otro. Porque si nos ponemos a pensar un poco, ¿no? Así como desde afuera de la cosa, yo no sé lo que le va a pasar a aquel otro. Sí, a ver, yo veo como que la muerte es algo terrible, como que fuera una maldición que ese otro muera. Pero quizá lo mejor que le pueda pasar a ese otro es morir. Porque supongamos, si ese otro está sufriendo dolor y está cargando con un cuerpo dolorido y enfermo, quizás lo mejor, la muerte no sea lo que nosotros creemos que es, quizás sea una liberación y esté mejor de lo que está ahora. Pero como nosotros creemos que es algo terrible la muerte, que lo que le va a pasar a ese otro es terrible y al mismo tiempo me va a abandonar a mí, porque obviamente si no está más el cuerpo, yo creo que estoy sola, que perdí a ese ser, obviamente que voy a llorar, pero siempre por mí. Nosotros creemos que lloramos por el otro, pero en realidad lloramos por nosotros, porque además nos despierta la memoria en que nosotros también nos va a pasar eso, que vamos a morir. Ese es nuestro temor a la muerte. Entonces, lo que hay que trabajar es justamente en darnos cuenta de que la muerte no es nada, no significa nada, ¿sí? No es algo terrible, porque a mayor
connotación emocional le ponga la muerte, que es algo terrible, que lo que y esté en eso, y más lo voy a sufrir, ¿sí? Y todo ser querido, cuando deja su cuerpo, lo peor que podemos hacer nosotros es seguir llorándolo, porque eso nos sigue manteniendo atrapados ahí, ligados a eso, y a él, a esa persona, a nosotros. O sea, la muerte eh, llega cuando tiene que llegar, porque nosotros creemos que la muerte es una cosa ay, una desgracia que me tocó, ay, me tocó. No, no. Ya todos tenemos designado el día que vamos a morir, ¿sí? O sea, que vamos a dejar el cuerpo. Y no podemos hacer nada, no tenemos ningún tipo de control sobre eso. Entonces, soltar el control, la idea de control, de que yo puedo controlar y hacer y estirar la vida del otro, que esté un poco más el cuerpo, aunque ese cuerpo esté sufriendo, quizá no es una idea muy amorosa. Más amoroso es disfrutar de esa persona mientras está, transmitirle paz para que pueda partir en paz y no que sienta como que si el otro se va me está haciendo un daño a mí, porque a veces puede pasar que el vínculo sea muy fuerte y la otra persona sigue sosteniendo ese cuerpo ahí porque no puede partir porque nosotros lo seguimos reteniendo. O sea, la mente es muy poderosa. Nosotros emocionalmente tenemos muchos lazos, ¿no? Que nos causan dolor, obviamente, ¿no? Como para no comprender. Bien. Yo sabes que te recomiendo, Imelda, ahora que vos me estás diciendo esto, hay un libro que se llama, ay, espérate a ver si puedo con mi perra acá, que ella quiere estar ahí, que se llama, a ver si, lo dejo escrito acá, Amy, el niño de las estrellas, de Enrique Barrios. Ese es el autor, ¿sí? Si lo conseguís, bueno, está en PDF para descargar, pero te podés comprar el libro, compralo que no te vas a arrepentir. Ese libro yo lo leí, bueno, mi papá murió cuando yo tenía 23 años, ¿no? Y resulta que yo, bueno, me llevó 10 años aceptar que mi papá se había muerto. Lo veía muy injusto, bueno, ¿no? A esa edad, ¿no es cierto? Es como que la muerte es algo bastante, ¿no? Que no tenemos mucha comprensión en ese momento. Y una persona me recomendó ese libro, y yo leí ese libro y la verdad que pude entender la muerte. O sea, me ayudó mucho. Quizá te ayude, yo te lo digo desde lo que me pasó a mí, quizás no, pero quizás sí, porque tiene muchas cositas que te van a despertar algo. Y bueno, y por eso te digo, me llevó 10 años aceptar la muerte. O sea, a nosotros nos lleva mucho tiempo porque estamos muy apegados a los cuerpos, ¿sí? No podemos entender esto de trascender el cuerpo, la materia. Para nosotros la materia es muy importante y bueno, estamos muy aferrados. Y no hay que sentir culpa por eso, porque es lo que nos pasa. O sea, no podemos sentir otra cosa que la que sentimos. Bien, recuerden al principio que dijimos, tengo que sentir lo que siento. Bien, siento miedo que mi mamá que está enferma se va a morir. Bueno, es lo que siento ahora. Bien, pero tengo que aceptar que siento eso. Pero darme cuenta que hay un poquito de miedito mío, no de miedito de ella. Quizás ella no tiene ningún miedo y todo el miedo es mío y yo lo que tengo que trabajar es en ese miedo. Por eso te recomendaba este librito porque te va a ayudar. Bien, entonces, ¿en qué estaba? Que les quería contar esto que me encantó, pero no me acuerdo dónde iba. Que si nos cuesta mucho esto, ¿no? De que nuestro niño, digamos, sienta esperanza en que nosotros le vamos a dar lo que necesita. Porque claro, si yo me siento carente, ¿qué le voy a dar a mi niño? Que está más carente que yo. O sea, tengo que trabajar esta idea de carencia, ¿no? De sentirme un adulto amoroso que tiene mucho para dar, para que mi niño sienta que yo le estoy dando.
porque después en el fondo nos vamos dando cuenta que todo es una relación con nosotros mismos, que yo me tengo que aprender a relacionar conmigo para mejorar mis relaciones externas, ¿no? Si no aprendo esto, me va a costar mucho vincularme bien ahí afuera. Bien, entonces, a ver si esto ya se los dije. Estaba en la reprogramación. Bien. Todos tenemos este miedo entonces a dejar ir el dolor. Eso nos pasa a todos. Pero si yo tomo conciencia de la energía que gasto en tapar el dolor, lo haría. Imagínense, vamos a verlo a la inversa. Si yo tomara conciencia, ¿no? Del desgaste de energía que me representa tapar el dolor, yo invertiría toda esa energía en soltar el dolor. ¿Bien? O sea, poder verlo, enfrentarlo y soltarlo. Porque me lleva más energía taparlo que soltarlo. Pero yo creo que es al revés. Entonces, ahora me voy a tener que enseñar que no es así. Que me lleva mucho desgaste energético tapar el dolor. Es preferible sentirlo, verlo, liberarlo, que estar todo el tiempo empujándolo. Hay una película, ya pasó 1:10, que se llama El efecto, se los voy a poner acá. Yo a veces me acuerdo algo les pongo, porque después si ustedes quieren, lo pueden mirar. Se llama, en inglés, ¿no? Pero está subtitulada, The Shadow Effect. No me acuerdo el nombre de la autora, algo de Debbie no sé cuánto. Ella explica que luchar contra nuestro dolor, o contra nuestra sombra, o contra el niño herido, es como si yo estuviera en una pileta y tuviera unas de esas pelotas inflables y yo quisiera que la pelota se hundiera. Entonces yo gasto mucha energía en hundir la pelota y resulta que la pelota sale a flote de vuelta. Eso es lo que nos pasa todo el tiempo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Creemos que estamos haciendo algo, pero estamos haciendo lo opuesto. Y es como es una película, como un documental, ¿va? Está muy bueno porque habla justamente de todo lo que nosotros hacemos para tapar, para reprimir este dolor y no sentirlo, porque preferimos sufrir, aunque nos parezca mentira. Entonces tengo que tomar conciencia y darme cuenta de hasta qué punto quiero seguir sufriendo, ¿no? Que le doy valor al sufrimiento, porque cuando me dé cuenta que el sufrimiento no es nada, vamos a empezar a aflojar. Pero mientras tanto, como que estamos ahí agarraditos. Sí, claro. Hay, como dice Sonia, hay que abrazar nuestro dolor y darnos cuenta de que no somos víctimas, porque mientras esté en el lugar de víctima, es muy difícil, ¿no es cierto?, perdonar y creer que realmente nosotros elegimos estas experiencias que estamos teniendo, ¿no? Entonces, tomar conciencia. Bueno, amigos, vamos a tener que ir terminando porque ya pasó 1:10. Yo ni me di cuenta, pasó rapidísimo. En el próximo vamos a seguir porque hay otro poquito más de material y algunas cositas que nos va diciendo que nos pueden ayudar. Pero todo ayuda, yo siempre digo, ¿no? El tema es que lo practiquemos. ¿Por qué? El tema es que por un lado queremos, pero por otro lado después nos olvidamos de practicar. Entonces ahí viene el problema. Que me olvido, ¿no? Y cuando está todo bien, y después cuando vienen los truenos, la tormenta, ahí me acuerdo de que tengo que practicar, y me voy apuradito a practicar. Entonces hay que practicar antes, para que después cuando venga la tormenta me agarre fortalecido. Bueno, nos vemos, chao.